Hola estudiantes de octavo grado, sean bienvenidos a la clase de este día. Estamos iniciando la unidad número 4 que tiene que ver con geometría y vamos a hablar sobre paralelismo y ángulos de un polígono. Soy el profesor Jason, sean bienvenidos a la matemática para octavo grado. En la clase 1.1 aprenderemos a calcular la suma para los ángulos internos de un polígono, ya sea regular o sea irregular. Para eso, la clase nos invita a pensar en este problema inicial que dice de la siguiente forma. Trazando las diagonales desde el vértice A, divide estos polígonos en triángulos y determina cuántos suman los ángulos internos del pentágono, cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman, cuánto suman los ángulos internos del octágono y de cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman. El conocimiento previo que ustedes necesitan para esta clase es de que se puede dividir el polígono en triángulo trazando todas las diagonales posibles de uno de sus vértices, empezando en orden. Y un segundo aspecto es que la suma de los ángulos internos de un triángulo, que se aprendió en séptimo grado, equivale a 180 grados, como muestra esta imagen. Así que ustedes querrán pensar y tomar su tiempo para llegar a la solución de esta clase. Al revisar la solución, entonces pensemos en esta figura inicial que es el pentágono. Entonces, si tenemos esta figura, ¿qué lados podríamos trazar? Desde A podríamos trazar este primer triángulo y otro que sería este otro. Entonces se nos formarían tres triángulos. De esta forma, así entonces tendríamos el primero, que ya sabemos que sus ángulos internos equivalen a 180 grados. El segundo, que se formaría entre estos tres vértices y estaríamos sumando otros 180 grados. Y el tercer triángulo que se podría formar interno a este pentágono sería este, de color verde. Por lo tanto, también estaríamos sumando otros 180 grados. En total, si estos tres triángulos incluyen los ángulos internos de este pentágono, entonces tendríamos una equivalencia de 180 más 180 más 180 que equivale a 3 veces 180 grados. Ahora, contestando la pregunta del libro, observen ustedes que el pentágono es una figura, un polígono que tiene 5 lados y se pudieron formar 3 triángulos, lo que significa 2 menos de lo que dice el número de lados. Entonces, podemos preguntarnos si podríamos generalizar esto para un hexágono, es decir, un polígono que tiene 6 lados, se podrían formar dos triángulos menos que serían 4. O para un heptágono que serían 7 lados, se podrían formar 5 triángulos. En este caso podemos concluir que para el pentágono la suma de sus ángulos internos equivale a 3 veces 180 grados, es decir, 2 veces menos el número de lados multiplicado por 180 grados, que es el número de los ángulos internos de un triángulo. Ahora, revisando la solución para el octágono, que es un polígono que tiene 8 lados, entonces trazando los vértices desde un punto para formar triángulo, podemos observar que se forman 6 triángulos. Aquí tendríamos el primero, estamos sumando 180, más el segundo, otro 180, más el tercero, más el cuarto, otros 180 grados, más el quinto triángulo y más el sexto que estaríamos sumando 6 veces entonces 180 grados. Entonces la suma de los ángulos internos de un octágono, es decir, un polígono de 8 lados, sería 180 más 180 más 180 más 180 más 180 más 180, 6 veces. Entonces ya podemos escribir una generalización para esta clase, ¿verdad? En conclusión, en todo polígono, al trazar las diagonales se forma un total de triángulos igual al número de lados menos 2. Por tanto, la suma de los ángulos internos para un polígono de n lados es 180 multiplicado por n menos 2. ¿Y qué representa la letra n en este caso? El número de lados que tiene el polígono. Entonces, para hacer un repaso por si se nos ha olvidado, en el cuaderno de ejercicio, ¿verdad? Podríamos formar, si tiene 3 lados se llama triángulo, si tiene 4 se llama cuadrado, si tiene 5 se llama pentágono,
Si tiene 6 lados se llama hexágono. Si tiene 7 lados se llama heptágono. Si tiene 8 lados se llama octógono. Si tiene 9 lados se llama eneágono o nonágono. Y si tiene 10 lados se llama decágono. Si el polígono tiene 11 lados se llama endecágono. Y si tiene 12 lados entonces se llama dodecágono. Ahora ustedes pueden pasar a revisar los ejercicios que aparecen en su libro de texto y en su cuaderno de ejercicios. Buen día para todos.